Dale, vamos a comenzar con un gran amigo mío, futuro licenciado en química en la Facultad de Ciencias, Universidad de los Andes, Javier Ranspot, apellido alemán, por supuesto. Bueno, consultaba cuál es el proceso más detallado, más profundo de la transformación de querógeno a petróleo, a un nivel más desde la perspectiva de un químico y no solo eso, explicándolo para que un ingeniero geólogo, un ingeniero de petróleo pueda comprenderlo. Así que, ¿cómo estás, Javier? Hola Luis, excelente, muchas gracias por la invitación. Así que nada, comenzamos y la verdad que el tema es todo tuyo. Igualmente te voy a dar muchas preguntas. Esto lo vamos a hacer con la más naturalidad posible para que quede, para que quede mucho mejor. Así que nada, comenzamos. Cuéntame. Bueno, primero tenemos que entender que el querógeno es una sustancia orgánica que está compuesta por muchas cadenas descarbonadas. Estas Ajá, cadenas son del caden- tipo, cadenas carbonadas. ¿Qué te refieres con eso? se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ajá, ahí estoy dibujando un alqueno, un alcano. Un Este alcano. alcano, correcto, es un alcano. ¿Qué, qué, En cada qué- extremo puedes, hay un puedes carbono. refrescar qué es un alcano? Ya que la verdad que no lo recuerdo de la química 11 que viví hace muchísimos años. Cuéntanos. Bueno, los alcanos son compuestos orgánicos de cadenas lineales. Comúnmente tienen un carácter apolar. ¿Esto qué quiere decir? Que comúnmente no son solubles en compuestos polares como lo son el agua, como Ok, lo son otros compuestos orgánicos que tienen afinidad por la carga, digámoslo así. ok, Cuando digo afinidad por la carga, es que tienen cierta afinidad por compuestos que tienen carga que pueden ayudar a solubilizarlos. Estos compuestos son muy poco solubles. ok. Cuando hablamos de solubilidad, hablamos de que se disuelvan, ¿cierto? Y no solo eso, Correcto, que se disuelvan. si no tienen la capacidad de disolverse tan fácilmente, pues esto es perfecto para que estén en las rocas como compuesto, acompañante, complemento de, de las rocas para que pueda convertirse a algo más, ¿cierto? Correcto, sí, exacto. Por lo menos hablando del ejemplo de solubilidad como este tipo de compuestos, las grasas. Tú sabes que las grasas son muy difíciles de quitar y con agua no basta. Tienes que echarle jabón, a veces desengrasante. Estos compuestos tienen esa propiedad de que como no son solubles en agua, son extremadamente difíciles de solubilizar. Por eso es que son tan densos, tan pesados. Vale, vale, comprendo. Ujú. Entonces, lo que podemos observar, que es la característica fundamental del querógeno, es que imagínate, este compuesto que yo acabo de dibujar aquí es uno, 2, 3, 4, 5, 6. Sería el hexano. El querógeno tiene cadenas carbonadas de más de 20, 30 carbonos. O sea, es una super cadena. Y Ok. no solamente eso, porque aparte de tener esta cantidad muy grande de cadenas, también tiene cadenas más pequeñas. O sea, es como un conglomerado, Una una red, sustancia. una red. Sí, es una red. Una red que contiene más de 100, 200 sustancias. Eso es. Todas con estas características que presentan de alcanos, de cadenas lineales. Ok, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este líquido, al extraerse, para trabajarse, es bastante difícil, pero al suministrarle calor, nosotros podemos descomponer estas cadenas. Este símbolo, no sé si lo ves, este triángulo, este significa que se le aplica calor, Ok, vale. ¿ves? Y entonces, al nosotros suministrarle calor en distintos procesos, se pueden llegar a tener cadenas mucho más pequeñas. ¿Qué es lo que se separa a la hora de hacer una pirólisis con respecto a esta sustancia? Por lo menos el querógeno, al hacer la pirólisis, como ustedes ya saben, simplemente lo que tengo es petróleo y gas.
estos gases, este petróleo, se debe a la descomposición del mismo querógeno, que él, al tratarse, o sea, al aplicarse la energía calórica, él va a romper parte de su estructura para generar moléculas más pequeñas que van a pasar de estado. O sea, de ese estado líquido viscoso van a pasar a gaseoso y van a poderse extraer para utilizarse para otros beneficios. Ok, déjame ver si comprendo. Tenemos esta estructura, una red la cual sufre un cambio de temperatura y esta estructura que tiene esta red cambia y comienzan a separarse, ¿cierto? Correcto, comienzan a separarse. Y esta separación lo que hace es que mi querógeno se Ok, transforma en distintos productos, porque al nosotros aplicarle calor, no solamente vamos a tener cierto tipo de sustancias, sino muchísimas más sustancias, porque lo que pasa es que es muy rico. Es un reactivo muy rico en productos, entonces puede separar porque del petróleo sale muchísimo y del gas natural terriblemente más. ok, ¿y cuál sería el papel del hidrógeno? Porque cuando hablamos de hidrocarburos, hablamos de tanto de carbono como hidrógeno. ¿Dónde aparecería aquí el hidrógeno? ¿Es un complemento? ¿Está dentro de esa red? Correcto. Bueno, ahí donde yo dibujé esas moléculas, ahí efectivamente le hacen falta los hidrógenos, porque comúnmente estas cadenas no mantienen cargas solamente y enlaces carbono-carbono, sino que hay hidrógenos que están enlazados directamente a la tetravalencia del carbono. Al hablar de tetravalencia es porque el carbono es capaz de formar 4 enlaces dentro de este tipo de cadena y O- cualquier cadena orgánica. ¿Podrías Ya, ilustrar algo parecido para entenderlo mucho mejor? sí, 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 por supuesto. Cuando Por hablamos lo de menos, tetra, hablamos de una molécula que tiene eh, tres, tres moléculas que la complementan, que están con ella, no. ¿no? Cuando hablo de la tetravalencia del carbono, es que un carbono como este puede tener 4 enlaces. Uno aquí, otro aquí y otro aquí. Estos son los 4 enlaces del carbono. Ok, Para hacer la molécula más simple, orgánicamente, nosotros vamos a llenar estos enlaces con enlaces de hidrógeno. Aquí va un hidrógeno, vale. aquí va un hidrógeno y aquí va otro hidrógeno. ¿Sí? Esta es la molécula más simple que existe de forma orgánica, que se llama el metano. Ok, el metano, sí, sí. Exacto, entonces para ilustrar la tetravalencia es eso. El carbono está enlazado a 4 hidrógenos. Ok, ok. Eso. En las cadenas Y que no, puse arriba, también se debe cumplir eso. De una u otra manera tienen que tener hidrógeno. vale. O otro grupo que los complemente. Y con respecto a los compuestos pesados, tengo entendido que también están dentro de esa red, de esas cadenas. Cómo influyen en esta red o qué papel tienen? ¿O es un papel secundario? O, Ok, bueno. Imagínate que la naturaleza de estos compuestos es tener 20, 40 carbonos dentro de su propia matriz, dentro de su propia sustancia. Entonces resulta que esa cantidad de carbonos, de esta forma en la que están linealizados, hace que el compuesto tenga un alto peso molecular. Comúnmente los compuestos con alto peso molecular son difíciles de trabajar. Difíciles, ¿Por qué? extremadamente difíciles de trabajar, porque su alto peso molecular involucra que sus propiedades físico-químicas de por lo menos punto de ebullición o punto de fusión hacen que tengan un alto punto de ebullición. ¿Entiendes? Entonces, vamos a suponer, ahí nosotros tenemos la molécula de metano, ¿verdad? Sí. E- Ella, así como está, tiene un punto de fusión menor a 100 grados, creo, 150 grados. En cambio, una molécula que tenga 40, 20 carbonos que sean lineales, va a tener un punto de fusión de 300, 250, ¿entiendes? Se eleva mucho el punto de fusión.
Qué curioso que menciones esa cantidad de temperatura, 150, ya que justamente por allí es donde surge algo que se llama la ventana del petróleo, y es donde justamente el querógeno pasa a ser petróleo, a convertirse en un hidrocarburo. Justamente es aproximadamente en esas temperaturas. Igualmente, Javier, todo este proceso se repite en algún otro sistema del planeta o en alguna otra sustancia, en algún otro compuesto, o solo aquí en esta transformación de querógeno a petróleo. Bueno, realmente es común en orgánica conseguir este tipo de procesos, porque en la propia naturaleza de las cosas resulta que nosotros tenemos es una cantidad abismal de sustancias contenidas en un sitio. Ejemplo, las matas. Ok, Tú cuando extraes, ejemplo, de un tallo un compuesto, no solamente extraes ese compuesto, sino que, ejemplo, la clorofila. La clorofila porque, bueno, hace que las matas sean verdes, ¿qué ¿cierto? es la clorofila? La clorofila es la sustancia que utilizan las matas para alimentar, transformar la energía solar a energía química. Ok. Por lo menos, vamos a suponer, se necesita una extracción de clorofila. Tú no vas a extraer un tipo de clorofila, tú extraes hasta 5 tipos de clorofila de la misma mata. Ok. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde viene el proceso, donde necesito separar la sustancia. ¿Y cómo se hace esa separación? Y muy parecido a esto, o sea, hay varios métodos, por lo menos el más utilizado para este tipo de cosas, que también se utiliza en petróleo, es la famosa destilación. Ok, vamos a hacer una pausa allí porque tengo entendido que, por ejemplo, en las refinerías lo que sacan son gas y lo pasan a Ujú, través de una tubería, ujú. la cual hacen una especie de destilación a través de unas tuberías gigantescas y separa ese compuesto que es una sola sustancia, una sustancia en varias subsiguientes o derivadas de ella. Es eso a lo que te refieres, ¿cierto? Sí, correcto, ese mismo proceso, correcto. Es el mismo proceso. Tenemos una materia prima, que es el gas. Ese gas se pasa por calor, aprovechando las propiedades físico-químicas para que la cantidad de calor que le apliques pueda separar la sustancia que nosotros necesitamos en un principio. Es como destilar alcohol. ¿Cómo se destila el alcohol? Ah, efectivamente, tú tienes una mezcla de agua y alcohol. Entonces tú tienes que aprovechar aplicarle calor para separar el alcohol. ¿Cómo lo haces? Jugando con la temperatura. Tú lo que haces es poner la llama a 70, 80 grados para que evapore solo el alcohol y no tengas que evaporar el agua, ya que el agua ebulle a 100 grados centígrados. Entonces, pones eso en un equipo de destilación y cuando alcance ese equipo la temperatura de 70 grados, destilas el alcohol. Cuando suba un poquito más, que llegue a los 100 grados, entonces estás destilando el agua. Eso lo desechas porque no te interesa es el alcohol. Ok, entonces estamos hablando de que todos estos procesos son prácticamente, bueno, naturales, procesos que se repiten en el laboratorio o tratamos de emular en el laboratorio, ¿cierto? Sí, 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 correcto. Pasa en todo, o sea, la mayoría de procesos industriales siempre ocurre una destilación. Una destilación, una pirólisis, una descomposición. Son comúnmente procesos que se llevan industrialmente a gran escala, en todo tipo de industria. La verdad, Javier, que la verdad que sumamente agradecido. No sé si tienes algo más que agregar, porque la verdad que por mi parte, como ingeniero geólogo, esto se escapa un poco como de mi área, sin embargo, pude comprenderlo, pudimos asociar varios conceptos, no solo de petróleo, también de química y ya tenerlos unidos para así comprender mucho mejor este tema. No, excelente. Muchas gracias por la invitación y recuerda, lo importante de esto es que estamos hablando de sustancias que al tener un alto peso molecular y al tener un conglomerado de sustancias pequeñas, nosotros al aplicarle calor tenemos la tecnología para ir separando cada uno de los componentes de esta macrosustancia que llamamos en este caso querógeno. Nada, Javier, de verdad, muchísimas gracias. A ti, como siempre.